Todos hemos escuchado hablar de la cándida, que es un tipo de hongo que puede crecer de más en nuestro organismo y generar estragos a largo plazo. Hoy vamos a ver qué síntomas causa el sobrecrecimiento de cándida en nuestro organismo, cómo puede cambiar nuestra conducta alimenticia si nosotros no nos damos cuenta y no la tratamos, y obviamente cómo eliminar este sobrecrecimiento de cándida de tu organismo. La cándida, tanto como muchos otros tipos de microorganismos, como algunos tipos de parásitos o de bacterias que vos no querés tener creciendo de más en tu organismo, tienen ciertas situaciones, ciertos hábitats que le permiten crecer o desarrollarse de más. ¿Qué elementos fomentan el desarrollo de un sobrecrecimiento bacteriano en tu organismo? Obviamente, una dieta rica en hidratos de carbono, un consumo excesivo de alcohol, algún tipo de compromiso del sistema inmune. Esto puede ser una enfermedad autoinmune o algún tipo de deterioro del sistema inmune crónico, como puede ser una situación de estrés de mucho tiempo o alguna medicación que genere una supresión del sistema inmune a largo plazo, o otras medicaciones como anticonceptivos orales. Y una de las cosas que más llama la atención sobre los estimulantes de la formación de cándida es que algunos alimentos que uno pensaría que son particularmente saludables son alimentos que siempre terminan estimulando la formación de cándida, entre ellos los alimentos fermentados. Uno consume normalmente alimentos fermentados pensando que está aportando probióticos a su organismo, pensando que está haciendo algo extremadamente positivo, pero si vos ya tenés sobrecrecimiento de cándida en tu organismo, vas a estar estimulando constantemente este sobrecrecimiento. Vamos a ver obviamente más adelante cómo puedo repoblar mi flora intestinal correctamente cuando yo tengo un sobrecrecimiento bacteriano y qué probióticos tienen sentido. Todo el mundo sabe que un sobrecrecimiento bacteriano, un sobrecrecimiento de parásitos, un sobrecrecimiento de cándida es algo malo en su organismo. Y esto sucede en general porque hay un desbalance de la flora bacteriana normal. Vos imaginate que tenés adentro tuyo 10.000 cepas, o sea, 10.000 tipos diferentes de bacterias, que se calcula en total que tenés 10 veces más bacterias que células en tu organismo. Obviamente estas bacterias son más chicas, si no serías una bola caminante de bacterias, pero estas bacterias se encuentran en más cantidad que tus células normales. Cuando vos tenés un sobrecrecimiento de cándida o un sobrecrecimiento de parásitos, sucedió porque vos desbalanceaste esta flora normal. Si no, esta flora, estos probióticos que vos tenés adentro tuyo, estas bacterias positivas, competirían por el territorio con la cándida y no le permitirían desarrollarse. Por ende, si vos tenés sobrecrecimiento, no es tan buena idea tomar kombucha, tomar kéfir o tomar chucrut sin haber antes resuelto el sobrecrecimiento de cándida. Ahora, dentro de los microorganismos, cada tipo de microorganismo tiene su habilidad especial y su territorio ideal para su desarrollo. Y la cándida tiene una particularidad muy interesante, que es que puede modificar su forma según el hábitat. Entonces, frente a un hábitat hostil, como puede suceder cuando se está dando un sobrecrecimiento de cándida en tu intestino y vos estás tratando de eliminarla, cambia su conformación. Este cambio de conformación dentro de las dos posibilidades en su forma más alargada es particularmente buena o hábil para generar lo que se llama permeabilidad intestinal. Entonces, penetra tu mucosa intestinal y entra a tu torrente sanguíneo. Esto es importantísimo porque así es como la cándida y las infecciones de este estilo fomentan el desarrollo de enfermedades autoinmunes en tu cuerpo. La cándida, al poder atravesar tu mucosa intestinal, deja abierta una vía a la que vos le llamás permeabilidad intestinal para la entrada de bacterias, la entrada de toxinas, la entrada de virus, etc., que tu sistema inmunológico va a destruir una vez que estas sustancias entren a tu sangre. Vos pensás que estás lleno de vasos sanguíneos en la zona para absorber todos los nutrientes de intestino delgado e de intestino grueso. Entonces, cuando estas sustancias penetran, cuando las toxinas, las bacterias o la cándida penetran a sangre, si vos tenés un sistema inmune razonablemente bueno, lo vas a atacar y lo vas a destruir. Pero si vos seguís haciendo esto todos los días de tu vida, estás generando inflamación constantemente, estás agotando la capacidad de tu sistema inmune de responder y eso obviamente empieza a hacer que tu sistema inmune funcione peor y empiece a generar inflamación y a reaccionar contra cosas contra las cuales no debería reaccionar. Y esa es la base de las enfermedades autoinmunes en general. Después cada una va a tener su particularidad, pero así empiezan generando un agotamiento del sistema inmune en el que empieza a destruir y a reconocer como no propio a algo que es parte de tu cuerpo. El hecho de que los síntomas de sobrecrecimiento de cándida sean tan diversos tiene mucho que ver con que si la cándida atraviesa tu mucosa intestinal y llega al torrente sanguíneo, puede prácticamente llegar a cualquier lado de tu cuerpo. Ahora te voy a nombrar algunos de los síntomas más clásicos. De ninguna manera es exhaustivo, hay miles de síntomas que te puede dar la cándida. Un consejo muy importante que vos siempre tenés que tener en cuenta cuando lees una lista de síntomas de algo en internet es que tengas el criterio de pensar que estos síntomas no pueden ser solamente causados por cándida. Hay otras causas de cada uno de estos síntomas.
Pero vas a tener infecciones en uñas y piel, enfermedades autoinmunes, eczemas, hinchazón o constipación a nivel digestivo, fatiga crónica y poca capacidad de concentración a nivel mental, irritabilidad o cambios del estado de ánimo no justificables por algún episodio, picazón anal, vaginal o alguna infección de tracto urinario, una agravación de las alergias estacionales si ya la tenés, picor de orejas o incluso síntomas que para mí son los más característicos y los más interesantes, que son un deseo irrefrenable por alimentos dulces o alimentos de hidratos de carbono refinados. Ten presente, como te decía antes, que la cándida no es ni la única causa de estos síntomas, ni son los únicos síntomas que puede darte la cándida. Si entendiste todo esto y tenés permeabilidad intestinal, mi primer consejo va a ser mejoremos la permeabilidad intestinal, sellemos la compuerta porque eso siempre va a agravar el funcionamiento de tu sistema inmune, hagas o no enfermedades relacionadas. Ahora, ¿qué métodos diagnósticos existen para saber si yo efectivamente tengo o no un sobrecrecimiento de cándida en mi organismo? Bueno, hay un montón, no todos son igual de efectivos, pero algunos obviamente son más fáciles que otros. El test más típico si vos considerás que la cándida pudo haber llegado al torrente sanguíneo es buscar anticuerpos en sangre, donde buscas anticuerpos de tipo IgM, IgG o IgA si también pensás que tiene afectado mucosas, que son diferentes tipos de anticuerpos que produce tu organismo. Básicamente en los IgM me está mostrando que la infección es actual, que vos estás atacando en este momento a la cándida en tu cuerpo, mientras que los IgG son los anticuerpos que se llaman de memoria y que me muestran una infección que ha sucedido en el pasado. Esto es clave porque es un buen criterio que vos siempre puedes utilizar para interpretar tus análisis, porque vale para todos los tipos de anticuerpos. Ahora, si vos tenés una enfermedad de compromiso del sistema inmunológico y además considerás que podés tener un sobrecrecimiento de cándida, mi consejo es que no utilices este mecanismo, porque normalmente muchas veces en este agotamiento que genera la cándida de tu sistema inmune, baja la cantidad total de inmunoglobulinas y te hace pensar que vos tenés un valor negativo cuando realmente no lo es. Este tipo de situaciones se llaman falsos negativos. En segundo lugar, en cualquier laboratorio que todos tenemos en casa podemos ver la cantidad total de glóbulos blancos, que como te decía muchas veces esto lo va arruinando una infección crónica, un sobrecrecimiento crónico de cándida, en el que baja mi valor de glóbulos blancos totales, aumentando los neutrófilos, que son un tipo de glóbulos blancos, y disminuyendo los linfocitos, que son otro. Esto si tenés cualquier laboratorio que tengas en tu casa, lo puedes ir a chequear. El mejor test a mi modo de ver para la cándida suele ser el test de materia fecal porque en general es más fácil que nos dé positivo que los parásitos, o sea, suele dar más frecuentemente positivo, tienen menos falsos negativos en ese caso y además nos tipifica, o sea, nos dice qué tipo de cándida es, lo cual facilita su tratamiento después. Con lo cual, si yo tengo que elegir un solo test para chequear si tengo sobrecrecimiento de cándida en mi organismo, va a ser el test de materia fecal, por más que obviamente es más asqueroso. Y por otro lado hay un test que puedes hacer en orina, que es el de D-arabinitol, que es una sustancia tóxica que produce la cándida y que se elimina a través de la orina, que encontramos en exceso cuando nosotros tenemos un sobrecrecimiento bacteriano. Esto no significa que la infección sea en orina, simplemente significa que vos tenés un sobrecrecimiento y tenés mucha cantidad, por eso estás eliminando mucha cantidad de esta toxina. Y por otro lado, si quieres hacer un experimento en el hogar, ahora que estás en cuarentena, podés tranquilamente escupir en un vaso de agua por la mañana, y ver si la saliva que vos escupís flota o se caen filamentos de esa saliva hacia profundidad. Esto es útil primero para ver si yo tengo en general en boca o faringe cándida. Obviamente es un experimento hogareño, con lo cual es muy poco sensible, pero es divertido si tenés ganas de hacerlo y tenés la duda de si podés llegar a tener o no cándida. En el caso que lo hagas, la interpretación es si ves que filamentos caen hacia profundidad del vaso de agua de la saliva, probablemente asumís que tenés cándida, y si no, la saliva normal suele flotar. Ahora, lo más interesante de la cándida es que puede hacer cosas para aumentar el peso corporal que vos tenés en tu organismo. Y lo hace de varias maneras. La primera manera seguro, clarísima, es el aumento de deseo que vos vas a tener de hidratos de carbono. Y esto sucede también en los parásitos porque vos tenés una situación en la que este tipo de microorganismos para sobrevivir necesitan azúcares y modifican tu conducta alimenticia para poder recibir la sustancia que ellos necesitan para sobrevivir. Ahora, este no es el único mecanismo que tiene la cándida para hacerte subir de peso. El sobrecrecimiento de cándida particularmente libera 79 tipos de toxinas diferentes a sangre. Esta liberación es continua, sucede todo el tiempo y de hecho si yo trato de destruir la cándida como tiene reservas de esta toxina en su interior, voy a liberarlas todas de golpe cuando estoy eliminando a la cándida de mi organismo. Nuestro hígado no va a estar en condiciones de procesar todos estos niveles de toxinas diferentes que tiene que procesar y se van a empezar a acumular toxinas, generalmente en tu grasa.
Estas toxinas, especialmente dos, etanol y acetilaldehído, que es una de las toxinas responsables de la resaca si alguna vez la tuviste, alteran el metabolismo de tus nervios y alteran el metabolismo de tu hígado, con lo cual modifican el metabolismo que vos vas a tener del azúcar en sangre, lo cual obviamente a largo plazo te perjudica también en peso. Esto es interesante porque hay varios estudios que demuestran la relación entre el sobrecrecimiento de cándida en tu organismo y una disminución luego del funcionamiento de tu glándula tiroides, que te va a llevar a una disminución de tu metabolismo, a un aumento de peso y todas las cosas que ya conoces que están relacionadas a un hipotiroidismo. Entendí que las consecuencias a largo plazo de tener cándida en mi cuerpo son nefastas. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo puedo eliminar la cándida en mi organismo? El concepto de lo que es tratamiento de cándida va a tener tres partes completamente diferentes. Va a tener una parte que va a ser dietaria, una parte que va a ser eliminemos la sustancia en sí misma, la cándida en sí misma, y por otro lado tenemos que repoblar de bacterias tu intestino grueso y tu intestino delgado para que no haya un sobrecrecimiento de cándida luego. A nivel dietario es muy simple, vos tenés que hacer una dieta de bajo índice glucémico, de alimentos que no te muevan la glucemia, que no le den de comer a la cándida o a los parásitos en general. Y esta es la base absoluta, porque si yo hago una desparasitación o hago algún tipo de tratamiento para eliminar la cándida y después voy y me como un kilo de helado, va a volver a desarrollarse en el tiempo cándida en mi organismo. Con lo cual la primera premisa para eliminar cándida y parásitos de mi organismo es hacer una dieta de bajo índice glucémico, una dieta que no tenga muchos azúcares. De hecho, muchas veces se recomienda que hasta ni siquiera consumas fruta durante el plazo de tiempo que estás haciendo la eliminación de la cándida. En segundo lugar va a haber suplementos que son útiles para eliminar la cándida, como puede ser el ácido caprílico, la celulosa o la proteasa, que suelen venir juntos como suplemento para cándida porque ayudan a su vez a destruir un biofilm, una barrera, si querés, física que puede producir la cándida y que la protege de estos tipos de sustancias para que no puedan acceder a la cándida en sí misma y a la colonia que formó la cándida. Entonces, tener algún elemento que destruya esta barrera física para poder acceder y destruir a la cándida es clave. Además de este tipo de sustancias vas a tener cosas como aceite de tomillo o de ajo o de orégano o incluso comino negro, que es una sustancia que se usa como antifúngica desde la época de Tutankamón. Ahora, por otro lado, como yo te mencionaba antes, tenés que repoblar tu flora bacteriana de las bacterias correctas que vos querés. Es muy probable que en el pasado me hayas escuchado hablar de los probióticos diciendo, mira, te recomiendo que tengan tanta cantidad de cepas bacterianas, siempre es más importante la cantidad de tipos de bacterias que la cantidad total de bichos en sí misma. Bueno, esta es una excepción. Acá querés llenar lo más rápido posible tu intestino grueso y tu intestino delgado de bacterias que jueguen a tu favor para no dejar territorio libre para la cándida. Esta es una de las únicas situaciones en las que te voy a recomendar que consigas los probióticos con más cantidad de billones de bacterias posibles y no que te preocupes por la cantidad de cepas bacterianas que traiga. Si sospechas un sobrecrecimiento de cándida en tu cuerpo, hace este tipo de procesos porque no tienes nada que perder y no tienen ninguna contraindicación para hacerse. Ponele me gusta al video o compartilo porque ayuda a un montón de gente a hacer una eliminación de cándida que lleva a una prevención de un montón de enfermedades a largo plazo.